Canal Historias de la Biblia presenta El origen del arrebatamiento, el fin del mundo. En tiempos recientes, la escalofriante narrativa sobre el fin del mundo ha despertado cada vez más la inquietud de las personas. El renovado interés en descifrar las profecías del Apocalipsis, contenidas en la Biblia, se ha intensificado, especialmente frente a los eventos tumultuosos y sin precedentes que han marcado la actualidad global. Guerras, hambruna, desorden, falta de amor, enfermedades. Sin duda, muchos de los eventos actuales pueden interpretarse a la luz de las profecías y enseñanzas del libro del Apocalipsis en la Biblia. A lo largo de los siglos, la Biblia ha sido considerada fuente de señales y predicciones que supuestamente indican el fin de los tiempos y los eventos asociados a él. Muchos estudiosos y creyentes ven paralelos entre los acontecimientos contemporáneos y las narrativas bíblicas, lo que ha estimulado discusiones significativas sobre el significado e interpretación de estos eventos a la luz de la fe y la espiritualidad. Y en este contexto, surge el debate sobre el arrebatamiento. Pero, ¿sabes qué es y cuál es su significado? ¿Cuándo ocurrirá y qué vendrá después? En este video, vamos a hablar sobre este evento e intentar responder algunas preguntas. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa las notificaciones para mantenerte al tanto de las novedades. Pero antes de hablar sobre el arrebatamiento, tenemos que conocer los eventos que lo preceden. Las escrituras sagradas describen señales. Los signos que preceden al fin del mundo, según los relatos bíblicos, son diversos y abarcan una serie de eventos, desde conflictos bélicos y desastres naturales hasta la propagación de falsas creencias y la deterioración de los valores morales. La Biblia describe una serie de indicadores que señalan el inminente regreso de Jesucristo y el juicio final. De acuerdo con los pasajes de Mateo, Marcos y Lucas, algunos de estos signos incluyen el surgimiento de falsos profetas y líderes religiosos, la intensificación de conflictos y guerras, el aumento de la hambruna y desastres naturales, la persecución de seguidores de la fe cristiana, la propagación del odio y la maldad, así como la divulgación de los mensajes del Evangelio por todo el mundo. Además, también se mencionan eventos cósmicos y fenómenos atmosféricos, como perturbaciones en los cielos y los mares. Y hablaremos más adelante sobre estos signos. Pero el hecho es que uno de estos signos es la aparición del Anticristo en el momento oportuno, cuando nuestro planeta esté inmerso en el caos. El Anticristo se aprovechará de esta situación para convertirse en una especie de héroe global. Contrariamente a las expectativas de muchos, no se presentará como una figura aterradora con una apariencia diabólica, como un monstruo proveniente de las profundidades del infierno. De hecho, surgirá de las profundidades del infierno, pero su imagen será completamente opuesta al estereotipo común. El Anticristo se revelará como una especie de falso profeta, aparentando ser la salvación para nuestro mundo, promoviendo la paz entre las naciones y el fin de las guerras. Esto lo llevará a ser adorado en todo el mundo, pero no será más que una artimaña para ganar la confianza de las personas y, finalmente, poner en marcha su plan. Según el profeta Daniel, en algún momento de los días actuales, surgirá un líder extremadamente poderoso e inteligente, ocupando un cargo político influyente a nivel mundial. Con su discurso de paz y prosperidad, ganará la confianza de líderes políticos y religiosos, formando una alianza mundial en pro de la armonía. El Anticristo continuará ganando fuerza y convencerá a los líderes políticos de que debe liderar tanto la política como la fe para mantener la paz en el mundo. Será soberbio, pero gentil, sabio y carismático. Su estrategia será crear una falsa tranquilidad en el mundo, convirtiéndose en la persona más idolatrada e influyente de la tierra. Sus mentiras serán tan convincentes que, según los estudiosos del libro del Apocalipsis, durante su dominio, los palestinos reconocerán a Israel como nación e incluso cederán parte de su territorio para la construcción de un templo sagrado. En los eventos profetizados, se prevé que el Anticristo implementará un régimen de persecución global, coaccionando a las personas a aceptar su marca y prohibiendo la adoración a Dios. Muchos creen que la presencia del Anticristo ya está en marcha, con sospechas de que podría manifestarse como un líder político que promete transformaciones grandiosas. Al mismo tiempo,
Se espera que los judíos ofrezcan una porción de Jerusalén como un gesto de paz, aunque este momento de aparente armonía sea temporal, durando solo 3 años y medio. Después de este período, la paz será reemplazada por conflictos y pérdidas, inaugurando un período conocido como la Gran Tribulación. Según las interpretaciones bíblicas, el anticristo propondrá un tratado que será firmado, desencadenando lo que se conoce como el arrebatamiento. Este evento se refiere al momento en que los fieles vivos serán llevados a los cielos sin pasar por la muerte, en un evento similar a lo que ocurrió con Enoc, Elías y Jesús. La cronología precisa del arrebatamiento es una cuestión controvertida, con interpretaciones variadas. Algunos creen que el arrebatamiento ocurrirá antes de la gran tribulación, dejando en la tierra solo a aquellos sin fe para enfrentar las pruebas. Otros creen que el arrebatamiento ocurrirá durante la segunda venida de Jesús, con los vivos siendo salvados en el momento en que los muertos resucitarán, y Jesús realizará el juicio final. Estas diferentes visiones han generado debates teológicos significativos a lo largo del tiempo, pero la Biblia enseña que los fieles serán arrebatados de la tierra por Cristo antes de la manifestación de la ira divina, que precede a la segunda venida de Cristo para reinar en la tierra. El arrebatamiento de la Iglesia, según la Biblia, está descrito en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 18, donde el apóstol Pablo ofrece los siguientes detalles. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este pasaje de las Escrituras detalla 5 etapas esenciales del arrebatamiento, según lo definido por el apóstol Pablo. 1. El propio Señor descenderá del cielo con grito de mando y sonido de trompeta. 2. Los fallecidos que seguían a Cristo resucitarán primero. 3. Los creyentes que estén vivos en la tierra serán arrebatados junto con los resucitados, elevados a las nubes. 4. Se encontrarán con el Señor en los aires. 5. Permanecerán para siempre con Él. Pablo también habla sobre lo que llamó misterio relacionado con el arrebatamiento. En la primera carta de Corintios capítulo 15, versículos 51 a 53, revela que algunos creyentes no morirán, sino que tendrán sus cuerpos transformados. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la última trompeta. Porque la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que este cuerpo corruptible se revista de la incorruptibilidad, y que este cuerpo mortal se revista de la inmortalidad. En el día del arrebatamiento, los cuerpos de todos los creyentes que han fallecido desde el día de Pentecostés serán transformados en nuevos cuerpos vivos e inmortales, independientemente del estado de sus cuerpos antiguos, que pueden haberse descompuesto o haber sido esparcidos en cenizas. Estos nuevos cuerpos se reunirán con el espíritu de la persona que Jesús traerá consigo. Al mismo tiempo, aquellos que también hayan aceptado a Cristo como Salvador tendrán sus cuerpos transformados en nuevos cuerpos. Todos los creyentes, resucitados o vivos, serán transportados súbitamente a los cielos para encontrarse con el Señor. Aquellos que continúen vivos y hayan rechazado la oportunidad de aceptar la salvación ofrecida por Jesucristo, permanecerán en la tierra para presenciar un evento milagroso de proporciones increíbles. La desaparición repentina y masiva de millones y millones de personas de nuestro planeta. Pero, ¿qué significa el arrebatamiento? El concepto de arrebatamiento es una creencia escatológica cristiana adoptada por algunos grupos cristianos de diversas confesiones, denominaciones y ministerios. Para aquellos que creen en este concepto, el arrebatamiento representa el evento inicial del fin de los tiempos, según lo anunciado en la Biblia. En este evento, los seguidores de Cristo, tanto los vivos como los que ya han fallecido,
serán arrebatados y se encontrarán con el Señor Jesucristo en los cielos. Para muchos, el apóstol Pablo describe este evento en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, utilizando la palabra griega arpazo, que significa captura, rapto, secuestro o toma a distancia. Sin embargo, es importante mencionar que hay divergencias de interpretación entre los cristianos con respecto a este evento, incluso basándose en las mismas pasajes bíblicas. Por lo tanto, no hay un entendimiento único y unánime sobre el tema. Claramente, arpazo es la palabra perfecta para describir cómo Dios lleva repentinamente a la iglesia de la tierra y la conduce al cielo en la primera parte de la segunda venida de Cristo. Como mencionamos anteriormente, el momento del arrebatamiento genera muchos debates y surge la pregunta, ¿el arrebatamiento de la iglesia será antes o después de la gran tribulación? El libro del Apocalipsis habla sobre la iglesia al principio, pero no la menciona durante la tribulación, sugiriendo un posible arrebatamiento previo. Si la iglesia pasara por la tribulación, el libro probablemente daría más orientación sobre cómo enfrentarla, lo cual no ocurre. Un arrebatamiento después de la tribulación plantea preguntas sobre su necesidad y coherencia. Si todos los creyentes fueran arrebatados y glorificados después de la tribulación, ¿quién quedaría para poblar el futuro reino milenario? La Biblia no ofrece instrucciones específicas para que la iglesia se prepare para la tribulación. Esto ha llevado a muchos estudiosos y teólogos a defender la idea de un arrebatamiento antes de la tribulación, lo que resuelve muchas de estas dificultades. Sin embargo, el Nuevo Testamento guarda un absoluto silencio con respecto a la preparación de la iglesia para la tribulación, según se describe en los capítulos 6 a 18 del libro de Apocalipsis. Es inconcebible que las Escrituras no aborden un período de tal relevancia e impacto para la iglesia. Si el arrebatamiento ocurriera parcialmente durante o al final de la tribulación, se esperaría que las epístolas contuvieran enseñanzas claras sobre la presencia, el propósito y el comportamiento de la iglesia en ese período. Sin embargo, no encontramos absolutamente ninguna instrucción en ese sentido. La única explicación plausible para esta omisión es la ocurrencia de un arrebatamiento que lleve a la iglesia de la tierra al cielo antes del inicio de la tribulación, lo que justificaría de manera satisfactoria la ausencia de tales directrices. Al comparar el arrebatamiento y la manifestación de la gloria, notamos 8 diferencias notables, indicando que estos eventos ocurren en momentos diferentes. En el arrebatamiento, Jesús viene a buscar a sus seguidores. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Pero en la manifestación de la gloria, Él regresa para gobernar la tierra. Mateo, capítulo 25, versículo 31 y 32. La segunda diferencia es que en el arrebatamiento, los seguidores de Jesús serán llevados al cielo. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 17. Mientras que en la manifestación de la gloria, los ángeles ayudarán a reunir a los elegidos. Mateo capítulo 24, versículo 31. En el arrebatamiento, Jesús vendrá para recompensar a sus seguidores. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Mientras que en la manifestación de la gloria, vendrá para juzgar. Mateo capítulo 25, versículo 31 a 46. La cuarta diferencia es que en el arrebatamiento se enfatiza la resurrección. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 y 16, mientras que en la manifestación de la gloria, la resurrección no se menciona. En el arrebatamiento, los creyentes serán llevados de la tierra. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, mientras que en la manifestación de la gloria, los incrédulos serán retirados. Mateo, capítulo 24, versículo 37 a 41. En la sexta diferencia, en el arrebatamiento, los incrédulos permanecerán en la tierra, mientras que en la manifestación de la gloria, los creyentes permanecerán en la tierra. Mateo capítulo 25, versículo 34. En el arrebatamiento, no se habla del reinado de Jesús en la tierra, pero en la manifestación de la gloria, Él vendrá para establecer su reino aquí. Mateo capítulo 25, versículo 31 a 34. La octava diferencia es que en el arrebatamiento,
Los creyentes recibirán cuerpos glorificados. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 a 57. Pero en la manifestación de la gloria, eso no se menciona para quienes quedan en la tierra. Así como mencionamos al principio del video, una cosa es segura. Existen varios signos que apuntan a la proximidad del arrebatamiento y del fin de los tiempos, tales como la señal del engaño. Muchas personas se presentarán como el Mesías y afirmarán tener las soluciones para un mundo convulsionado. Jesús nos advierte a mantener la vigilancia, es decir, a permanecer alerta para no ser engañados. En los últimos días, las personas ansiarán líderes que las liberen y buscarán orientación en místicos y líderes religiosos que afirmen poseer un conocimiento más profundo. La señal de los conflictos entre naciones. A medida que los conflictos y disputas entre grupos de individuos aumenten, sabremos que es una señal del regreso de Cristo. El libro de Apocalipsis nos describe un período de tribulación lleno de guerras terribles, incesantes e interminables, que se intensifican hasta involucrar a todo el mundo. La Biblia nos advierte que, a medida que nos acercamos al fin de los tiempos, habrá un aumento constante de conversaciones sobre conflictos, confrontaciones fronterizas, tensiones raciales y conflictos nacionales. Esto refleja las últimas guerras, como la de Ucrania y más recientemente la guerra que se extiende en Israel. La señal de la devastación. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, la hambruna tiende a empeorar. Además, se producirán terremotos, y en este caso podemos mencionar los últimos, como fue el caso de Turquía, Siria y Afganistán. Cristo también mencionó la propagación de pestilencias, es decir, la aparición de nuevas enfermedades. Nuestro mundo ya enfrenta una ola de enfermedades graves e incontrolables, la última, por ejemplo, la COVID-19, que asoló el mundo. La señal de la liberación en la tribulación. Antes del regreso de Jesús, habrá un aumento significativo de la persecución contra los seguidores de Cristo. Los cristianos enfrentarán hostilidad, como se evidencia en el creciente terrorismo y los ataques contra los cristianos en el Medio Oriente. A medida que nos acercamos al final, muchos serán desafiados a pagar un alto precio por permanecer fieles en medio de un mundo hostil. Y frente a todo esto, surgen dos nuevas preguntas. ¿Cuándo ocurrirá el arrebatamiento? ¿Y cómo será el mundo? El hecho es que nadie sabe, porque Dios eligió específicamente no revelarlo a nosotros. Cuando los apóstoles preguntaron a Jesús sobre el tiempo apocalíptico, Él respondió amablemente, pero con firmeza: no es para que ustedes sepan los tiempos o las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8. Solo Dios sabe a qué hora será, y solo Dios sabe cuándo se acabará el tiempo. En cuanto al mundo después del arrebatamiento, nos enfrentaremos al tribunal de Cristo, como se menciona en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Este tribunal no determinará nuestra entrada al cielo, ya que ya estaremos allí gracias a la expiación de nuestros pecados mediante la muerte y resurrección de Jesucristo. Sin embargo, será el momento en el que rendiremos cuentas por las obras realizadas en nuestra jornada terrenal. Seremos recompensados de acuerdo con nuestras acciones, basadas en nuestra fidelidad a Dios durante nuestra vida en la tierra y en la influencia que dejamos atrás. Las profecías bíblicas contienen una riqueza de verdades significativas, por lo tanto, debemos conocerlas y prepararnos. 1. Abundante en amor. El mandamiento de amar a los demás proviene de Juan, capítulo 13, 34 a 35, y la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Este amor se caracteriza por Romanos, capítulo 12, versículo 10. Afecto fraternal y honra mutua. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Servir unos a otros con amor. Pedro, capítulo 1, versículo 22, y Pedro, capítulo 3, versículo 8. Amor sincero y un corazón tierno y humilde. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 a 7. Paciencia, bondad, ausencia de envidia, orgullo, rudeza, egoísmo, ira, registro del mal, regocijo con la verdad y soportar todo. Nuestra motivación para amar se muestra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23, y en la Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11.
el mandamiento de Dios y el amor que Él nos ha mostrado. 2. Establecido en la fe. La fe se establece mediante la audición de la palabra de Dios, según Romanos capítulo 10, versículo 17. Para asegurarnos de que nuestra fe esté firmemente establecida, necesitamos arraigarla en la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. La fe genuina será una característica común de las personas antes del regreso de Jesús, como se indica en Proverbios capítulo 20, versículo 6, Lucas capítulo 18, versículo 8 y Mateo capítulo 24, versículo 10. Nuestra fe es fundamental mientras nos preparamos para el viaje, como se ve en Hebreos capítulo 11, versículos 5 a 7, Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, Corintios capítulo 15, versículo 13 a 20. Nuestra fe hace la diferencia en tiempos difíciles, como se menciona en Mateo capítulo 7, versículo 24 a 27. Para obedecer los mandamientos de la Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13, necesitamos permanecer firmes en la fe. Intenta la esperanza. Nuestra esperanza se presenta en Tito capítulo 2, versículo 13, como la bendita esperanza de la segunda venida de Cristo. Pedro describe nuestra esperanza en la Primera Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. La esperanza bíblica no es tímida, como se indica en la Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Podemos orar según el Salmo, capítulo 33, versículo 20, pidiendo confianza. Aún no hemos salido porque Dios es paciente, como se ve en la Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Debemos recordar que el Señor está trabajando para dar a todos la oportunidad de arrepentirse. Si conocemos a alguien que parece sin esperanza respecto al futuro, podemos compartir nuestra confianza con ellos. A medida que la hora de nuestro viaje se acerca, Jesús describe dos tipos de siervos, en Mateo capítulo 24, versículo 45 a 51, aquellos fieles y prudentes y aquellos malos y negligentes. Algunos siervos no son firmes debido a la falta de vigilancia, como en la Segunda Pedro capítulo 3, versículo 3 a 7 y Mateo capítulo 25, versículo 5. Encontramos aliento en la Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, Gálatas capítulo 6, versículo 9, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 a 15 y Mateo capítulo 25, versículo 21 a 23. Para permanecer firmes en nuestro servicio al Señor. Debemos perseverar en nuestros esfuerzos para servir y ser fieles hasta el regreso de Cristo. Gracias por estar con nosotros hasta aquí. Si te ha gustado, no dejes de darle like y compartir el contenido. Nos vemos pronto. Que la paz de Dios esté con todos.